¿Hay alguien ansioso acá o que alguna vez haya sido una persona muy ansiosa? ¿Sí? Mucho, parece que la mayoría. Parece que la mayoría es ansioso. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la ansiedad. Atento los jovencitos. Atenta a las jovencitas. Y para eso hoy vamos a trabajar en la Biblia, así que marca bien los pasajes bíblicos, por favor, porque esto te va a servir de gran ayuda en tu casa para que los busques, los leas, los escudriñes, los repases, los revises y cada vez que tengas ansiedad los vuelvas a leer y los vuelvas a leer y los vuelvas a leer y se te queden grabados en tu mente, ¿sí? Para que la palabra de Dios comience a obrar en tu interior y tu vida sea transformada a través del Espíritu Santo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder y es autoridad. Amén. Bueno, la ansiedad, sabemos que siempre ha habido ansiedad y que los seres humanos la padecemos. Pero hay ciertos tiempos, épocas en la vida que pareciera que hay más ansiedad que en otros tiempos. En este tiempo en el que vivimos tan acelerados y ese aceleramiento se ha provocado también por causa de la tecnología. La tecnología nos sirve, nos ayuda, digamos, mucho, ¿sí? Nos ayuda mucho ahora el tema de los celulares, toda la modernidad nos ayuda, pero ¿cuál es el problema? Uno observa que el uso tan frecuente del celular está provocando mucha ansiedad. Si vos te das cuenta, ¿cómo te podés medir? Saben que yo me he medido a través del celular si me torno ansiosa o no. Y observo en muchos niños también esa ansiedad por causa del uso de los celulares, ¿sí? Antes, cuando vos tenías que, qué sé yo, decirle algo a una amiga, tenías que agarrar la bicicleta e irte cuadras y cuadras y cuadras hasta donde vivía tu amiga, ¿sí? O tenías que irte caminando, porque no había otra forma. Cuando te mandaba tu mamá a que lleves algo, que le des algo a alguien de lejos, tenías que irte caminando. Entonces no existía el celular. Pero hoy todo lo reducimos al celular. Entonces nos es mucho más fácil desde el celular, desde nuestra casa, hacer todo. Hay gente que ni siquiera ya sale de la casa porque se maneja todo a través del celular. Compra a través del celular. Sí, la comida, la ropa, todo. Y no quieren salir porque también es un hábito que ha quedado en las familias a causa de la pandemia. Por causa de la pandemia, que fue algo que en cierta forma el celular nos ayudó, pero ya no estamos en pandemia. Pero sin embargo muchas personas se han habituado a eso y me doy cuenta que el celular es algo útil y bueno, pero también es algo nocivo porque está generando demasiada ansiedad en los niños. Las personas, por ejemplo, estamos todo el tiempo con el celular al lado. Dormimos con el celular al lado, vamos a comer con el celular ahí, van al baño con el celular, ¿sí? Todo el día con el celular, en la mano el celular, para todo. Y me doy cuenta que eso produce ansiedad. Por eso es que yo tomé la decisión hace mucho tiempo de ponerlo en silencio, ¿sí? Yo lo tengo desactivado. ¿Para qué lo hago? Porque la gente está pendiente de si suena. Hace ping el celular y ya estás agarrando el celular para ver. Y no es porque haya algo urgente, pero estás continuamente, escuchás el ruidito del celular y ya lo agarrás al celular para verlo. Estás cocinando y ya lo agarrás al celular Estás haciendo cualquier cosa y ya lo agarrás cuando escuchás el ruidito. En cambio, de esta forma de ponerlo en silencio y dejarlo ahí, claro que a veces me retan porque capaz que mi hermana me manda un mensaje y me llama y yo lo vi después al mensaje pero lo hago para protegerme también, justamente porque siempre he sido una persona ansiosa, ¿sí? Desde chica era muy ansiosa. El ansioso quiere todo rápido. Entonces, eso genera también ansiedad, mucho uso del celular, ¿sí? Y vemos que en esta época también de que vamos para arriba, para abajo, a las corridas, que el tiempo pasa tan rápido, todo tan acelerado, todo tan veloz, también provoca ansiedad.
porque las personas andamos corriendo todo el día. Pareciera que no hubiera un cierto relax o descanso en nuestro diario vivir. Y eso provoca y genera la ansiedad. La ansiedad es una emoción que todos los seres humanos tenemos. Es imposible que no esté en nosotros. La ansiedad sirve para ayudarnos a enfrentar situaciones quizás que necesitamos estar en alerta, ¿sí? Cuando la ansiedad es controlada, o sea, cuando sabemos gestionarla, cuando sabemos manejarla, cuando tenemos control de nuestra ansiedad, de esa emoción, vamos a poder usarla para bien, porque nos ayuda justamente en esas situaciones donde nosotros tenemos que estar alerta por causa de una situación o de un peligro. Pero ¿qué pasa cuando esa ansiedad no la podemos controlar? Ahí se torna muy peligrosa para nosotros. Y es por eso que se provocan en las personas los llamados ataques de pánico. Muchas personas, sobre todo se da mucho en las mujeres, mucho más que en los varones, los ataques de pánico. Porque la mujer hace miles de cosas en el día, ¿sí? La mujer tiene mucho más estrés en cierto sentido que el hombre, porque el hombre está hecho por Dios de otra forma, de la manera en que quizás su mente la ocupa en hacer una determinada tarea y se enfoca en eso. Pero las mujeres estamos haciendo una tarea y a la vez haciendo otra tarea y pensando en otra tarea. Entonces, en muchas cosas a la vez, y eso genera ansiedad. Por eso es que los ataques de pánico se dan mucho más en las mujeres. La mayoría de los casos que nos han llegado para tratar aquí en la iglesia con ataques de ansiedad es de mujeres. Es raro que un varón tenga ataques de ansiedad, pero sin embargo, sí hay obviamente hombres que tienen ansiedad, que también sufren de esto. O sea, todos podemos sufrir de ansiedad, pero no todos de ataques de pánico. Entonces, la ansiedad es buena controlada, pero cuando no la podemos controlar no es buena y provoca esos ataques de pánico. Esta palabrita que proviene, quiero que lo anotes ahí para recordar, proviene del latín, ¿sí? Ansietas, que significa ansiedad. Ansietas, ansiedad. Pero deriva a la vez de un verbo, ¿sí? De un verbo, una acción. Ese verbo significa oprimir, ¿sí? Oprimir. Ahogar, sofocar, ¿sí? Es el verbo angor, también que proviene del latín. Cuando una persona está ansiosa, significa que está oprimida. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, yo quiero que busques ahí en Proverbios, ¿sí? Capítulo 12, versículo 25, y lo vas a marcar ahí para que también lo leas en tu casa. Proverbios 12, versículo 25, en la Nueva Versión Internacional dice: la ansiedad en el corazón del hombre causa depresión, pero la buena palabra lo alegra. Amén. La ansiedad, ¿qué es lo que causa en nosotros? Causa depresión. ¿Por qué? Porque hay una opresión en la persona. La persona está oprimida. La persona que sufre de ansiedad es una persona oprimida. Y es como que la persona siente que está en un peligro constante su vida. Tiene un miedo anticipado a que algo suceda. Es como que está alerta, pero en demasía. Porque como les dije al principio, es bueno estar en alerta. Pero cuando es ya exagerado, es porque estás usando esa emoción en una forma que no te hace bien. Por lo tanto, esa persona tiene su mente en constante alerta, no la puede desconectar a la cabeza, ¿sí? No puede desconectar su mente del peligro. Entonces cree que en cualquier momento puede suceder algo. Si encontró un nuevo trabajo para que le vaya bien, está pensando: en cualquier momento me van a despedir. Porque hay ansiedad en el corazón de esa persona, en la mente de esa persona. Está oprimida, ¿me entienden? Es una opresión. La persona se pregunta constantemente en su mente: ¿y si pasa? ¿Y si sucede eso? ¿Y si me despiden?
¿Y si me enfermo? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no puedo? Es un constante y si tal cosa. Siempre para lo negativo y no para lo positivo, ¿sí? Si no lo logro y si no soy capaz, son esas preguntitas que van invadiendo la mente de esa persona oprimida, ¿sí? Espiritualmente hablando, la palabra de Dios nos enseña que una mente oprimida es una mente, en este caso, dividida, una mente preocupada. ¿Y cómo nosotros le llamamos a una persona? Estamos hablando de nosotros como cristianos, no del que no conoce la palabra, de nosotros como creyentes. Una persona que tiene su mente dividida es un cristiano que está arriba y otra vez está abajo. Es un cristiano que quiere servir a Dios y otra vez no quiere servir a Dios. Que quizás se compromete, pero después se descompromete. Es un cristiano que va y viene, que no permanece, que no puede ser, no por falta de fidelidad en su corazón en el sentido de amar la obra, sino que como tiene la mente dividida, es una persona que tiene falta de fe. Y la falta de fe le provoca esos altibajos, porque hay una opresión interior. La persona tiene una opresión. Entonces, ese cristiano ansioso va a ser una persona inconstante en la obra, inconstante en su relación con Dios. Si una persona es inconstante en su relación con Dios, no puede ser constante en la iglesia. ¿Me entienden? Porque no tiene una consistencia, no ha fortalecido su vínculo con Dios. Y al no fortalecer su vínculo con Dios, esto lo hace ser una persona que va y que viene. Que es como que un día quiere y otro día no quiere, porque tiene la mente con pensamientos llenos de dudas, pensamientos llenos de miedos, ¿sí? Aunque no lo crean, hay muchos cristianos que no se quieren comprometer con la obra porque tienen miedo. ¿De qué? Miedo de que la obra le quite, le robe el tiempo que ellos quieren para sí mismo. En este sentido, hay un grado también de egoísmo en la persona, ¿sí? Pero bueno, hoy no vamos a hablar del egoísmo, sino justamente de la ansiedad. La ansiedad puede estar presente, iglesia, en cualquier edad. No es solamente de los adultos, ¿sí? La ansiedad puede estar presente en un niño. Por eso es que también tenemos que mirar la conducta de nuestros niños. Analizar, las mamás, los papás, analizar a los niños. Porque los niños, hay niños que viven en constante ansiedad. Y eso les acelera su corazoncito y también los hace estar oprimidos. Nosotros en la escuela bíblica tenemos muchos niños ansiosos, por lo tanto niños oprimidos. ¿Cómo un niño puede estar oprimido? ¿Cómo un niño puede tener ansiedad? ¿Y saben por qué? Porque esa ansiedad la absorben de sus padres. Si tienen un padre, una madre ansioso, ese niño va a absorber la ansiedad, porque están los padres transmitiendo esa ansiedad a esos pequeños, ¿sí? También la ansiedad se da en los jóvenes. En muchos casos, en jóvenes que a veces tienen una ilusión por lograr algo, por alcanzar algo en su vida y no logran alcanzar eso que quieren y ven a otros jóvenes alcanzando esos que ellos anhelarían alcanzar y no lo han logrado. Entonces se genera un sentimiento interior de fracaso y el fracaso interior lleva a esos jóvenes a la ansiedad. Entonces se transforman justamente en personas ansiosas y con miedos, con muchos temores internos. ¿Y si no lo logro? ¿Y si otra vez me va mal? ¿Y si esto que sueño no lo puedo alcanzar? Porque si una vez fracasó, piensa que todas las veces va a fracasar. Entonces también se genera ansiedad en esos jóvenes. El adulto también puede manifestar una ansiedad, pero el adulto, ¿sí?, muchas veces esconde esa ansiedad a través del trabajo. Personas ansiosas que trabajan, todo lo buscan de manera tal en su vida que está todo ligado al trabajo.
Todo es trabajo, no hay tiempo de descanso, no hay tiempo de esparcimiento, no hay tiempo de disfrutar, sino todo trabajo, 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 ¿sí? Y nunca tienen tiempo para nadie. Nunca tienen tiempo para Dios, nunca tienen tiempo para la iglesia, nunca tienen tiempo para los amigos, nunca tienen tiempo para la familia, nunca tienen tiempo para nada, solamente para sí mismo en su trabajo. Eso es una persona ansiosa. Es un adulto ansioso que esconde esa ansiedad llenándose de trabajo, aunque no lo necesite, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ansiedad, porque esa persona está oprimida. Y eso es lo que le pasaba, por ejemplo, a Marta, como nos cuenta el relato bíblico, y que Jesús le dijo, ¿qué cosa? Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? ¿Sí? Vení un poco acá, vení a escuchar mi enseñanza. Vení a mis pies, Marta. Ese adulto ansioso es ese adulto que no va a darle tiempo al Señor. Porque nosotros para que no tengamos ansiedad, nosotros debemos, por más que estemos muy ocupados y que tengamos mucho trabajo y que tengamos actividades todos los días, siempre tenemos que dejar, apartar un espacio, un tiempo en primer lugar para el Señor, para estar a los pies de Jesús. Porque si vos lo pensás, míralo de esta manera, ¿cómo te abasteces vos para poder tener fuerza? Hay personas que creen que tienen fuerza porque son jóvenes en muchos casos y creen que tienen mucha fuerza para hacer todo lo que quieran, pero en un momento de la vida esa fuerza se va agotando. A todos nos pasa que parece que nos dejaron de dar un poco de cuerda, como que ya nos movemos más lento, que nos falta un poquito de cuerda, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo necesito ir a mi fuente, necesito ir a Jesús, necesito estar a los pies de Cristo para que Él me abastezca de fuerza, porque si no, yo no tendría fuerzas. Muchas veces lo he contado, muchas veces que no tengo ganas de levantarme porque me siento agotada en mi cuerpo, pero Jesús me da la fuerza que necesito. Porque Él es la fuente principal. Si nosotros no vamos a la fuente, vamos a ser personas que llegue un momento que ya no tengamos más pilas y nos damos cuenta que al final perdimos todo. Y también perdimos nuestra relación, nuestro vínculo con el Señor. Por eso la primera fuente que nosotros necesitamos, a quien tenemos que recurrir, es a Jesús, a los pies de Él. En la vejez, ¿podría darse la ansiedad? Claro que sí. En la vejez, la ansiedad puede aparecer como falta de sueño, ¿sí? Las personas a veces ancianas creen que tienen falta de sueño simplemente porque ya son viejitos. Y no. Muchas veces las personas sufren de falta de sueño en la vejez porque tienen ansiedad, nerviosismo, se produce miedo a la soledad, miedo a la muerte, ¿sí? Estoy hablando de los ancianos. Se inventan, en muchos casos, se inventan esos ancianos enfermedades inexistentes. Se inventan las enfermedades para llamar la atención. No lo hacen queriendo, es algo generado por la misma ansiedad. El anciano tiene como falta de propósito en la vida, porque siente que ya acabó su tiempo, que ya acabó todo lo que hizo, ya se jubiló, ya dejó de trabajar, ya los hijos no lo necesitan porque los hijos tienen todo, quizás los nietos no los visitan, quizás los nietos, qué sé yo, no están pendientes de esos ancianitos. Entonces esos ancianitos empiezan a sufrir de ansiedad por la soledad, ¿sí? Encuentran que ya sus vidas ya no tienen propósito, porque cuando sos joven y tenés una familia, el propósito ¿cuál es? Vos querés trabajar, querés seguir adelante por tus hijos, ¿no es cierto? Generalmente. Pero cuando ya pasa todo ese periodo de vida, el adulto mayor, el anciano, ya terminó esa etapa y como que dice, y ahora ya no tengo nada para hacer. Cuando en realidad hay mucho por hacer todavía, porque hasta un anciano puede servir a Dios. Y servir a Dios te gratifica mucho más que tener un trabajo, ¿sí? Porque el Señor llena todo.
El Señor llena todos los espacios vacíos. Nadie más puede llenar los espacios vacíos. Nadie más, ninguna persona, ningún trabajo, ni los mayores éxitos en la vida pueden llenar todos los espacios en nuestra vida. El único que puede llenarlos es el Señor. Entonces, la ansiedad se puede dar en cualquier edad, iglesia. La ansiedad también puede llegar a una persona por causa de heridas del pasado que no han sido sanadas. Una persona que ha tenido heridas de rechazo, heridas de cualquier tipo emocional, puede tener esas heridas aún no sanadas. Y es por eso que también se transforma en una persona ansiosa. Es por eso que la palabrita esa en latín que les dije, la palabrita es angor, que significa opresión, oprimir, justamente tiene ese significado. Porque la persona que tiene ansiedad, ¿qué le pasa cuando dicen tengo ataque de pánico? Siente que se muere. Sienten que la están ahorcando, sienten que la oprimen, sienten que le falta el aire y se empiezan a desesperar justamente por la falta de aire, ¿sí? Y eso es justamente por eso el significado de la palabra, angor, ¿sí? Opresión. La persona está oprimida espiritualmente y almáticamente. La ansiedad no tiene una causa específica de por qué una persona puede ser ansiosa. No hay una causa específica, ¿sí? Pero sí sabemos que las personas ansiosas pueden ser por influencia de la genética, es decir, que si los padres han sido ansiosos, los hijos podrían también llegar a ser ansiosos, ¿sí? El entorno de la persona, la crianza. Si los padres crían a un hijo todo acelerado, a un niño chiquitito, lo acelera, ¿ese niño que se va a transformar en una persona tranquila? No, en una persona ansiosa. ¿Pero por qué? Porque los padres le han transmitido ese aceleramiento. ¿Vieron que hay personas que son más aceleradas que otras? Como que no hacen una pausa, ¿sí? Y eso mismo genera que también se traspase a los niños, ¿sí? Por eso es que el entorno de la persona es importante. Analizar nuestro entorno, analizar nuestra familia, analizar cómo vivimos el día a día, empezar a regularnos cada uno de nosotros. Bueno, nos levantamos hoy un poco más alterados, un poco más como más acelerados. Bueno, desacelerémonos un poquito, porque a mí también me pasa. A veces que me levanto un poco más acelerada que otras veces, ¿sí? Entonces eso se va transformando en esa ansiedad. La ansiedad también puede ser por causa de un trauma que la persona haya tenido, un accidente, un impacto fuerte en su vida, haber visto la muerte de alguien, ¿sí? En un accidente, por ejemplo. Y eso también puede quedar alojado en la mente y genera una ansiedad. Esa ansiedad le va a llevar a tener temor, por ejemplo, de andar en vehículo, o si pasa un vehículo va a estar pensando que le va a pasar algo. La ansiedad también se genera por causa del estrés. Cuando nosotros no paramos un poquito, ¿por qué es necesario que el ser humano se tome vacaciones? ¿Por qué será que es necesario? Porque solamente pensamos que las vacaciones son para los que tienen mucha plata. Pero eso ya está comprobado, que el humano necesita vacaciones. El ser humano necesita vacaciones. Necesitamos desconectarnos un tiempo de todo lo que hacemos. Así sea que lo que hagamos sea bueno, pero es necesario desconectarnos. Tenemos que poner nuestro cerebro un poco en silencio. Tenemos que poner nuestras emociones un poco en silencio, porque el año pasa muy rápido, ¿sí? Y pasan muchas cosas en el año. Desde no solamente el aceleramiento por el trabajo y la rutina diaria, sino también el aceleramiento que se produce cuando se enferma alguien que queremos, cuando se enferma el hijo, la esposa, el esposo, el abuelito, la abuelita, cuando tenemos que ir al hospital, cuando tenemos un problema, cuando hay un problema en el trabajo, cuando hay un problema de cualquier naturaleza, ya provoca un estrés interior. Y muchas veces no le llevamos el apunte. Y eso genera ansiedad. Entonces la persona necesita descansar. No solamente el tema de que cada día descansamos las horas que necesitamos cuando nos vamos a dormir, sino hacer una pausa
Y esa pausa es buena hacerla conectándonos con el Señor. ¿Me entienden? Por eso es que son necesarios esos días de descanso. Si la persona se puede tomar 3 días, si se puede tomar una semana, si se puede tomar 15 días, hay personas que se pueden tomar hasta un mes. Eso ya va a depender también de los recursos de la persona. Pero no te niegues a eso, porque Dios también te lo dice. Amén. Porque el exceso de trabajo, el exceso de presión en la mente provoca el estrés y eso genera la ansiedad. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos padeciendo de ansiedad? Y aquí vamos a usar la Biblia. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos padeciendo de esa ansiedad? En primer lugar, hay una preocupación exagerada del futuro. Hay personas que no se preocupan por el futuro, pero el ansioso siempre está pensando en el futuro. Y yo les digo porque yo he sido una persona ansiosa. Una persona que no piensa en el hoy, sino muy adelantado, ¿sí? Pensaba muy adelante. Y eso no es bueno, no está bien. A veces para hacer proyectos está bien, para hacer planes está bien, pero no hace bien porque uno tiene que desconectarse un poco. No podemos vivir todavía mucho el futuro, tenemos que aprender a vivir día a día, ¿sí? Entonces, hay una preocupación exagerada del futuro. ¿Qué dice el libro de Mateo? El Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Un pasaje muy conocido. Ustedes lo van a marcar y lo van a leer ahí en su casa desde el 26 al 32. Yo les voy a leer este pedacito nada más. Dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué tenemos que preocuparnos exageradamente del futuro? Si el Señor nos dice que nosotros valemos más que las aves del cielo, y ellas no se preocupan del futuro. Ellas no están pensando, ¿y qué voy a comer mañana? Nosotros terminamos de almorzar y ya me dicen, ¿qué vamos a comer mañana? Todavía no termino de recordar que hoy cociné y ya tengo que pensar, y no sé, mañana abriré la heladera y veré qué hago. Porque así hago yo. Yo ni siquiera pienso en lo que voy a cocinar. Abro la heladera en esos instantes y digo, a ver qué hay acá, a ver qué puedo hacer y listo. ¿Me entienden? Porque aprendí a no preocuparme tanto de eso, a no tener afán por eso, ¿sí? Entonces, nosotros valemos más que las aves del cielo, dice el Señor. Y después acá dice, en el 31, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Más bien, busca primero el reino de Dios y todo lo demás le será añadido, porque así es de bueno nuestro Dios. Y Él sabe, antes que le pidamos, de lo que necesitamos. ¿Me entienden? Entonces, ¿hay que tener una preocupación exagerada por el futuro? No, porque eso sería falta de confianza. Si nosotros nos preocupamos exageradamente por el futuro, estamos diciéndole al Señor, ¿sabes qué, Dios? No confío tanto en vos. Y debemos aprender a confiar en Dios. Debemos poner en práctica nuestra fe que decimos tener. En segundo lugar, ¿cómo nos damos cuenta que podemos estar padeciendo de ansiedad? Hay una sensación de aceleramiento y de intranquilidad en nuestro diario vivir. En nuestro corazón sentimos ese aceleramiento, como si quisiéramos salir corriendo. La mayoría de las personas que sufren de ataques de pánico, cuando entran en el ataque, así pleno de pánico, son personas que es como que quieren salir corriendo y no saben para dónde. Solamente quieren correr y huir, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un aceleramiento interior en la persona. Entonces, si vos estás en esa situación,
es porque estás teniendo ansiedad. Eso tiene que ser, digamos, el nivel que vos te veas en tu interior, que vos te percibas en vos mismo. ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo? ¿Podés mantener tu paz y tu tranquilidad en determinados momentos en tu vida? Si sucede algo en tu vida, ¿sos capaz de mantenerte equilibrado? Si sucede un acontecimiento difícil a veces de llevar, ¿sos capaz de mantener la calma? Porque en los momentos difíciles, en los momentos, qué sé yo, de mayor presión, es donde necesitamos tener un poquito de ansiedad para estar alertas, pero también necesitamos tener calma para poder actuar. En caso de un accidente, si una persona es ansiosa, ¿cómo va a actuar ante un accidente de otra persona? No lo va a poder ayudar. Tiene que tener un cierto equilibrio, una cierta calma para poder ayudar a esa otra persona. Imagínense si hay un médico de guardia que está sufriendo de ansiedad y ve una persona que viene toda quebrada, rota por todos lados, llena de sangre. ¿Cómo actuaría? No podría ayudarla. ¿Y cuánto nos ha pasado a nosotros las madres? ¿Sí? Yo creo que Dios sanó mi ansiedad a través de los hijos, porque todas las veces que han tenido cosas trágicas he estado ahí y Dios me ha dado la valentía para poder solucionar en esos momentos y no volverme loca de la ansiedad. Pero ante esos momentos, las mamás que tenemos que estar pendientes cuando un niño se cae, le pasa algo grave, ¿cómo reaccionamos? Si empiezo a gritar desesperada, no puedo ayudarlo. Y entro en ese estado de pánico, no puedo ayudarlo. Entonces hay que tener paz, tranquilidad, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos da ese dominio para poder gestionar, para poder controlar la situación, controlar esa ansiedad, ese aceleramiento que puede estar produciéndose en nuestro interior, ¿sí? Entonces, buscar a través del Señor estar tranquilos, confiando en el Señor. Luego, ¿cómo nos damos cuenta de que podemos estar padeciendo de ansiedad? Sensación de que estás en peligro y que algo malo te va a pasar. Muchas veces he vivido situaciones donde a veces son avisos de Dios, ¿sí? Es como alertas, no confundamos esto. Hay personas que a veces recibimos el alerta de Dios para que tengamos cuidado. Yo que he tenido varios accidentes en moto, por ejemplo, Dios en una ocasión me mostraba, cuando iba en la moto, qué es lo que iba a pasar si yo actuaba de determinada manera con la moto, ¿sí? Como un anticipo para prevenirme de un accidente. Entonces yo ya sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Para que no suceda. Pero ¿qué pasa cuando no es Dios el que te está avisando, sino que es tu estado de ansiedad que genera un miedo que te paraliza o que siempre estás pensando que te va a pasar algo malo? Todo el tiempo estás pensando, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, me va a pasar lo otro. Entonces, porque hay ansiedad. ¿Me entienden? Si esa es tu situación, es porque estás en ansiedad y tenés que buscar la manera de salir de eso, ¿sí? Porque no es que estés en peligro, no es que algo malo te va a pasar, sino que la ansiedad te lleva a tener miedo. Y ese miedo le abre la puerta al enemigo para que él tenga el derecho legal de dañarte, porque es lo que él busca siempre. ¿Qué dice el Salmo 112, versículo 7? ¿Están marcando en sus Biblias? Dice, no tendrá temor de malas noticias y su corazón está firme, confiado en Dios. No tendrá temor de malas noticias. Ese versículo bíblico el Señor me lo trajo en un tiempo donde recuerdo que Alan estuvo en peligro de muerte en una oportunidad que fue algo terrible que nos pasó cuando prácticamente estaba ahí muriéndose
y escuchaba los gritos de su esposa y Dustin que fue corriendo a ayudarlo y vino el pastor y lo levantó muerto prácticamente para llevarlo volando al hospital. Y esa sensación de despertarse en la madrugada con gritos y que algo malo, algo feo había pasado, me quedó a mí en el corazón. Yo tengo arritmia y taquicardia constante por mi condición médica, ¿no? Entonces eso me provocó a mí una sensación tan horrible que después al siguiente día, que Alan ya estaba mejor y todo, a la misma hora volvía de nuevo esa sensación. Y era una opresión. Obviamente me di cuenta que el enemigo quería utilizar eso que había pasado para dañarme, para oprimirme, ¿sí? Entonces sentía la misma sensación y escuchaba hasta los gritos de Samir, escuchaba los gritos que me llamaba y es como que no podía dormir. Estuve así 3 días y 3 noches que no podía dormirme porque sentía que me iba a llamar en cualquier momento. Porque volvía, lo que había sucedido me volvía a la mente y al corazón. Entonces entendí que era una opresión. Entonces empecé a orar y le pedí al Señor que me saque todo miedo, que no tenga ese temor porque yo tengo fe en Él. Y empecé a aplicar este versículo bíblico. No tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias porque su corazón está confiado. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón confiado en que el Señor es el que maneja todas las cosas, vamos a estar tranquilos. Entonces ahí uno puede volver a tener esa tranquilidad y no darle lugar a ese miedo, a esa ansiedad en el corazón. También una persona que padece de ansiedad va a tener una tensión muscular constante. No porque estás cansado y estás tensionado, porque muchos nos tensionamos por el trabajo, pero hay una tensión muscular cuando hay ansiedad. Hay temblores, hay falta de aire, hay palpitaciones, la persona puede sufrir de mareos, la persona tiene una respiración en muchos casos acelerada, ¿sí? Y la persona no puede dormir. Tiene periodos nocturnos donde no duerme, no puede conciliar el sueño, no puede encontrar la paz para poder dormir. Eso es porque hay ansiedad en la persona. Y el enemigo todo eso lo quiere usar, obviamente, para dañarnos. Por eso es que tenemos que conocer esto, hermanos, porque vivimos épocas, tiempos acelerados. Y cualquiera de nosotros puede entrar en ansiedad. Y el enemigo va a utilizar eso para dañarte, para dañarnos, porque él siempre hace cosas para dañarnos. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a manejar todo esto. ¿Qué nos dice el Salmos 4:8? Uno de mis salmos favoritos de cuando era niña, que era tan miedosa y ansiosa. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. El Señor nos da la protección. Por lo tanto, Él nos hace vivir confiado. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a estar acelerados? ¿Por qué vamos a estar preocupados en desmedida? ¿Sí? No es que el Señor quiere que seas un despreocupado, sino que el Señor quiere que aprendas a creer, que aprendas a confiar. Amén. Para que no le demos lugar al enemigo en esa desconfianza, se le puede dar lugar al enemigo y la ansiedad va a provocarnos males peores. ¿Cómo sanamos de la ansiedad? ¿Se puede sanar de la ansiedad? Si es una emoción, va a estar, como todas las emociones. Pero sí podemos sanar cuando nosotros, en primer lugar, la identificamos. Yo soy ansioso. O sea, no lo negamos. Tenemos que reconocer, ¿sí? El primer paso es reconocer que somos ansiosos. Reconocer. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que niegan, ¿sí?, la ansiedad. ¿Y la niegan cómo? Quizás mostrándose como personas fuertes porque no quieren que otros digan, no, pero ¿cómo la pastora va a ser ansiosa? ¿Cómo la pastora va a tener miedo? ¿Cómo el pastor va a ser una persona que tenga miedo al futuro? Entonces no queremos que los demás sepan nuestras debilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer.
Toda persona cristiana que tenga ansiedad tiene que reconocerla en primer lugar a Dios, no negándola, ¿sí? Porque a veces queremos ser fuertes con nuestra fuerza, no con las fuerzas de Dios. Nos hacemos los fuertes, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros vivamos con la fuerza de Él, no con la propia, porque la fuerza propia se agota, se termina, se acaba. La fuerza de uno es poca, pero la fuerza de Dios es absoluta, es grande. Entonces, reconociendo y no negando la ansiedad, confesando esa ansiedad a Dios, confesando esa debilidad al Señor y pidiéndole ayuda a Él, reconociendo esa opresión y decirle al Señor, Señor, vos lo sabes todo, pero yo estoy oprimido con la ansiedad. Soy una persona que pienso exageradamente en el futuro, tengo miedo del futuro, soy una persona que vivo en constante aceleramiento, que no encuentro la paz, no encuentro la tranquilidad. Soy una persona que dependo mucho quizás incluso de otros cristianos, de otras personas, porque hay personas ansiosas que dependen mucho de otros, que si les pasan algo tiene que haber otro para ayudarlos y no aprenden a madurar para que su ayuda venga del Señor. ¿Saben que hay muchos líderes espirituales de iglesia que les encanta que la gente dependa de ellos? Porque de esa manera manipulan a las personas y de esa manera las tienen controladas a las personas. Pero en nuestro caso no podemos hacer eso, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros hagamos discípulos, que no, y esos discípulos hagan otros discípulos. Por lo tanto, yo no puedo acaparar un grupo y tenerlo controlado para que dependan de mí. Que no, que si yo les oro, nada más van a estar bien. Que si me llaman a tal hora... No, la persona tiene que aprender a vencer todas las cosas a través del Señor. Si algo me enseñó el Señor en mi vida, es a no depender de nadie más que de Él. Esto no significa que no vamos a pedir oración, de que no vamos a pedir, qué sé yo, a un hermano firme en la fe que también nos apoye, ¿sí? Porque eso va a depender de la medida de fe que cada uno tenga. Hay personas que tienen una medida de fe más pequeña y otras un poco más grande. Pero vos que tenés una medida de fe pequeña, hacé crecer tu fe para que no dependas de nadie, solo de Dios. Y cuando otro dependa de vos, vos le enseñes a depender de Dios. Porque esa es la misión. Nosotros no tenemos que hacer a las personas dependientes de nosotros. Tenemos que hacer a las personas dependientes de Dios, Porque si no pasa, como ha pasado en otros lugares y en muchos lugares, que la persona que depende de una persona de la iglesia, se murió la persona de la iglesia y chao, y también muere esa persona. ¿Me entienden? Porque no aprendieron a depender de Dios. Dios es nuestra fuente. Entonces, reconocer, no negar, confesar a Dios esa debilidad, pedir ayuda al Señor, dejar esa opresión a los pies de Cristo y declarar la verdad de Dios en tu vida. ¿Qué es declarar la verdad de Dios en tu vida? Declarar la palabra de Dios. Ya hemos leído, declarar que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Declarar que el Señor tiene cuidado de mí porque yo soy más importante que las aves del cielo. Declarar que me voy a acostar y voy a dormir en paz porque el Señor es el que me cuida. ¿Me entiendes? Entonces no tengo que tener miedo. Declarar que no tendré temor de malas noticias porque mi corazón está confiado en el Señor. Amén. ¿Y qué dice Primera de Pedro 5:7? ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando nosotros reconocemos que somos ansiosos, no negamos, confesamos a Dios y declaramos la verdad en nuestra vida de la palabra. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros.
O sea que toda ansiedad debe ser confesada y dejada a los pies del Señor, porque Él cuida de nosotros. Declarar la palabra cada día en nuestra vida. Hermanos, el enemigo no va a querer jamás que nosotros dejemos de tener ansiedad. El enemigo no va a querer jamás que venzamos la ansiedad. Por eso es que nosotros debemos tomar en primer lugar la decisión en nuestra vida de creerle al Señor, de creerle a su palabra. No debemos ignorar ni negar si tenemos ansiedad, sino enfrentarla. ¿Y cómo hacemos para enfrentarla? Porque no se trata solamente de que, bueno, yo ya sé que la ansiedad es una opresión y que tengo que confiar en Dios, pero es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago si no puedo confiar? Justamente yendo a la palabra de Dios, aplicando esa verdad en tu vida. Y la única manera de que la palabra entre en tu mente y en tu corazón es que vos la vivas, es que vos apliques la palabra, es que vos la leas todos los días, es que vos la consumas a la palabra de Dios, es que vos te alimentes de la palabra de Dios, que es que vos la recuerdes a la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Cuando estés en los momentos más difíciles, la palabra de Dios va a venir a tu mente porque el Señor, el Espíritu Santo, te va a hacer recordar lo que estudiaste y eso te va a dar el valor, la valentía para salir de esos estados ansiosos. Porque el estado de ansiedad te puede llevar a los ataques de pánico, te puede llevar a muchas otras cosas. Hay gente que, por ejemplo, cuando le da ataque de pánico y sale corriendo, han llegado a tener accidentes por causa de los ataques de pánico, por atravesar una calle corriendo cuando pasaban un montón de autos. Entonces es peligroso. La persona no es que se va a morir, es el enemigo haciéndole creer a esa persona de que se va a morir. ¿Me entienden? Entonces nosotros no debemos creerle al enemigo, sino creerle a la palabra de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Como dice Filipenses 4, versículo 6. Versículo 7 también. Dice, para nada o por nada estén afanosos, es decir, exceso de preocupación, sino que sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. No debemos estar afanosos, no debemos preocuparnos en exceso, pero dice acá claramente que sean conocidas nuestras peticiones con ruego, con súplica. Es decir, que Dios quiere que nos mantengamos en un estado constante de oración, porque la oración tiene poder. Y por lo tanto, si nosotros constantemente estamos vinculados con Dios, en oración, en comunión con Él, comunicándonos con el Señor, ¿vamos a seguir con ansiedad? Y no, porque vamos a vencer. Y vamos a vencer porque viene de la fuente el poder, la autoridad, la fuerza. Vamos a recordar la palabra de Dios, vamos a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Pero si una persona que sufre de ansiedad no aplica la palabra, no ora, no lee, no estudia, no escudriña, puede salir. La persona va a decir, bueno, me voy más fácil ir al psicólogo o me voy al psiquiatra y me da las pastillitas y te tienen dopado ahí. Es mucho mejor tomarse la molestia de vivir la vida con el Señor, de vivir ligado al Señor, de vivir en comunión con el Señor, en comunicación constante con el Señor a través de su palabra. Porque la palabra tiene autoridad, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios declarada en nuestra vida produce el poder para que nosotros podamos vencer toda situación en nuestra vida. Y una de esas situaciones es la ansiedad. Por eso el Señor te quiere libre, no te quiere oprimido. Al único que le interesa mantenerte oprimido es al diablo. Pero Dios te quiere ver libre, por eso Él ha dado su vida por vos, para que seas libre de toda opresión. Y si la ansiedad es una opresión en tu vida, tenés que desecharla. Tenés que empezar a trabajar en esa ansiedad.
para que esa ansiedad se vaya de tu vida y puedas manejar, gestionarla, porque si no te vas a paralizar y nunca vas a poder darle la gloria al Señor, que Él se merece toda gloria y toda honra. Amén. Entonces recuerda, no la niegues, reconócela, entrégale esa carga al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y si vos sientes que todo esto que has escuchado hoy te hace dar cuenta que de verdad sos una persona con ansiedad, que sufre de ansiedad o que corre peligro de que entres en ansiedad por algún motivo en tu vida, que en este momento aproveches aquí la oración y le digas al Señor, Señor, reconozco que tengo ansiedad, que tengo esta debilidad. Cerrá tu